Soy María Romero, soy socia y directora de Economía en AFI y me acompaña Ruida Mota, que es el responsable de Asset Allocation y renta variable en AFI también, ¿no? Entre los dos vamos a intentar abordar cuáles son las perspectivas de crecimiento económico y de inflación, ¿no?, que se presentan ahora justo que arrancamos el año 2022. La verdad es que la temática no puede estar más de actualidad, ¿no?, tras haber conocido ayer también las actas del FOMC, a la que nos referiremos, ¿no?, a lo largo de la sesión, ¿no? Intentaremos que los primeros 45 o 50 minutos sean de exposición, iremos pasando por toda la documentación que imagino que compartirán con todos vosotros una vez finalice la sesión, y dejaremos pues unos 15-10 minutos pues para dudas, preguntas que podáis trasladarnos bien a través del chat o bien activando vuestros micrófonos, ¿no? Será muy enriquecedor, ¿no?, poder compartir con todos vosotros una pequeña discusión hacia el final de la sesión. Bueno, pues por empezar, ¿no?, por el nombre, ¿no? Le hemos dado un poco la vuelta, ¿no?, al nombre. Preferíamos empezar primero por cuál es el entorno de crecimiento, ¿no?, que se abre en los próximos meses y qué convivencia, ¿no?, con tasas de inflación pues tan elevadas como las que estamos viendo hasta ahora, ¿no?, vamos a tener, y como consecuencia de todo ello, qué reacción es esperable por parte de los bancos centrales, ¿no? En particular, nos parecía interesante dibujar en primer lugar cuál es el entorno económico en el que nos movemos, ¿no? Esta semana además coincide que el Fondo Monetario Internacional compartía una actualización de su World Economic Outlook en el que, bueno, pues revisaba generalmente a la baja el crecimiento de las principales economías desarrolladas y del mundo, ¿no? En general, esta revisión, bueno, se alineaba con lo que nosotros estábamos ya contemplando, que en cualquier caso, bueno, pues revela o anticipa que este 2022 va a ser un año en el que nuevamente vamos a seguir creciendo pues muy por encima de nuestro potencial, ¿no? Con independencia de las geografías, tanto Estados Unidos como el área euro, ¿no?, los dos grandes bloques desarrollados, bueno, pues crecerán en el entorno del 4 o 5% anual, y en el caso, ya me voy refiriendo a la economía española, liderará incluso, ¿no?, dentro del seno de la Unión Europea esas tasas de crecimiento, ¿no?, que tendrán, ¿no?, el resto, es esperable el resto de socios comunitarios, ¿no? Como digo, unas perspectivas del Fondo Monetario que se alinean, ¿no?, con lo que nosotros estábamos ya anticipando, ¿no? Es verdad que ese intenso crecimiento no está exento de riesgos, y aquí, bueno, pues Omicron, la pandemia, sigue marcando, de cierto modo, pues el compás, ¿no?, de esta recuperación que estamos observando, ¿no? Es verdad que algunos de los indicadores, luego los repasaremos rápidamente, ¿no?, parece que no están saliendo tan mal como uno esperaba, salvo en algunos territorios, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos o en Alemania, ¿no?, veíamos como, bueno, pues la sexta ola, la quinta ola, respectivamente, bueno, está generando estragos, y esto al final, bueno, pues dificulta, ¿no?, o ralentiza, entorpece el ritmo de recuperación en el que estábamos ya insertos, ¿no? Los cuellos de botella es otro de los elementos, ¿no?, que marcará también los próximos meses. Es verdad que en este sentido vemos cierta relajación de los mismos, y luego nos aludiremos a un indicador que hemos desarrollado recientemente desde AFI, ¿no?, que congrega la mayor parte de los indicadores que evidencian, ¿no?, qué es lo que sucede con todos estos problemas con los que muy probablemente pues conviviremos, ¿no?, buena parte de este ejercicio, ¿no? La inflación es el otro elemento que perturba, y también esta sesión hace referencia, ¿no?, a esa convivencia con tasas pues francamente elevadas. Ya llevamos bueno, pues más de la mitad del ejercicio anterior, y muy probablemente este ejercicio pues convivamos también con esas tasas elevadas de incremento interanual de precios, que al final lo que harán será, bueno, pues tensionar los mercados y anticipar, ¿no?, a acelerar esa retirada de estímulos de política monetaria que los diferentes bancos centrales, y en particular la Fed, bueno, pues ya ha anunciado que va a cometer en los próximos meses, ¿no? La desaceleración de China es otra realidad con la que convivimos en estos momentos. Este cuadro no está actualizado, disculpad, con el 2021. Ya conocíamos el cierre, ¿no?, del año pasado, que evidenciaba, ¿no?, esa ralentización hasta el 8,1 anual, y desde luego pues con el peso que tiene esta economía en el conjunto del comercio internacional,
pues entorpecerá en cierto modo la recuperación global, ¿no? El único elemento que vemos de apoyo, claro apoyo, ¿no?, a la consolidación de la recuperación, pues vendrá por los impulsos fiscales que, con independencia de la geografía, marcarán, ¿no?, esa tónica más positiva en lo que respecta al crecimiento económico, ¿no? Ya refería, por ver datos, ¿no?, con la sexta ola, la pandemia bueno, pues está atenuando en algo el crecimiento. Es verdad que lo que veíamos hasta ahora, ¿no?, con los indicadores de incidencia, ¿no?, pues superan y marcan máximos históricos, ¿no?, que incluso en ninguna ola anterior habíamos observado, pero es verdad que indicadores que revelan esa gravedad, ¿no?, de la enfermedad en esta sexta ola, bueno, pues nos sitúan en unos niveles mucho más moderados, ¿no?, en términos relativos. A pesar de ello, bueno, pues hay economías, como el caso de la estadounidense, ¿no?, y en algún caso, en la quinta ola, en el caso alemán, al que yo antes me refería, que dificultan de alguna manera el buen funcionamiento de la actividad económica, y desde luego, bueno, pues este es otro elemento que de alguna u otra manera sigue perturbando a la actividad económica y que nos acompañará al menos los próximos meses. Aquí la OMS es verdad que ha advertido que en algunas geografías y economías desarrolladas es probable que a partir de la primavera esto comience a mitigar, pero desde luego que hasta ahora sigue poniendo algo de palo en la rueda, con perdón de la expresión, sobre todo en cuanto a uno de los problemas que se ha gestado en la segunda mitad del año pasado, ¿no?, que tiene que ver con los cuellos de botella, ¿no? Aquí en algunos países, como vemos en el caso de China, y esa política cero ante la COVID, bueno, pues puede dificultar el buen funcionamiento de puertos y, por lo tanto, el buen funcionamiento del comercio internacional, ¿no? Es uno de los indicadores que nosotros recogemos, ¿no?, los costes del transporte marítimo y los fletes, ¿no? Bueno, pues la disponibilidad de ciertos suministros esenciales para dar continuidad a la actividad, que si bien habían moderado levemente en las últimas semanas, bueno, pues puede volver otra vez a tensionar, ¿no?, estos problemas. Desde luego que nuestras perspectivas son tendentes hacia una moderación de estos problemas en los próximos meses, pero sí que contemplamos, ¿no?, esa convivencia con estos problemas al menos durante todo el 2022, ¿no? Unos problemas que, bueno, pues realizando unos ejercicios de impulso-respuesta, pues podrían llegar a drenar hasta un punto porcentual el crecimiento previsto para este ejercicio, ¿no?, con independencia del ámbito geográfico al que nos refiramos. Obviamente la sensibilidad según la apertura exterior es diferente, pero el PIB y la evolución de la recuperación no será ajena, ¿no?, a estos problemas, y ahí está una estimación, ¿no?, que nosotros realizábamos recientemente sobre el impacto económico que pueden tener estos problemas sobre la recuperación, ¿no? El otro impacto, y aquí ya me voy refiriendo a la inflación, pues tiene que ver con esa presión, ¿no?, inflacionista, sobre todo en el caso de Estados Unidos, ¿no?, una economía donde quizá esa traslación de costes de producción a costes a precios finales del consumidor quizá es mucho más rápida y, bueno, pues evidencia, ¿no?, que ya no solo el 2022 parte de esas presiones inflacionistas se justificaban por este elemento, en el 2022 pues es previsible, si se cumplen esa continuidad, ¿no?, esa convivencia con cuellos de botella, pues que volvamos, ¿no?, a tener esa presión al alza, ¿no? Otro elemento, ¿no?, que está presionando claramente, ¿no?, los precios de la electricidad, y en particular el que viene del precio del gas, tiene que ver con un riesgo que cada vez tiene más relevancia en la escena económica, ¿no?, que es el que tiene que ver con el riesgo geopolítico, ¿no? Un riesgo geopolítico al alza. Ahora mismo, pues en las últimas semanas, ¿no?, estamos asistiendo a qué es lo que sucede, cómo se va a desencadenar ese conflicto Rusia, Ucrania, Estados Unidos, OTAN, ¿no?, que imagino que seguiréis, y que claramente tiene un impacto en variables pues como las que mencionamos aquí, ¿no? El precio del gas sigue todavía en niveles bastante tensionados, y eso, bueno, como sabéis, es uno de los elementos, en ausencia de otras fuentes de generación de energía, que presiona al alza el precio de la electricidad, y por lo tanto presiona al alza el nivel general de precios, ¿no? Es verdad
que el componente energético ha tenido un protagonismo especialmente relevante, ¿no? En el caso de Europa. Este evento, como digo, geopolítico le hace ser mucho más sensible que lo que sucede en el caso de Estados Unidos, donde en Estados Unidos lo que vemos, ¿no?, en términos de inflación es una mayor contaminación, con perdón de la expresión, hacia otra serie de componentes, ¿no?, de la cesta de la compra, ¿no? Los programas de apoyo a los hogares, a las rentas, al consumo, especialmente de bienes duraderos, pero no solo, provocó una elevación muy significativa de la demanda y con los problemas que tenía la oferta, bueno, pues lo que hemos estado observando en los últimos meses es un tensionamiento en prácticamente casi todos los indicadores, ¿no?, los componentes quizás más relevantes que forman parte de la cesta, ¿no? Con independencia al final de la procedencia de estos riesgos, lo que vemos es que las tasas, en definitiva, globales de inflación general, pues se han elevado hasta niveles que hacía bastantes años, incluso décadas, que no veíamos, ¿no? En Estados Unidos, pues llegando a alcanzar ese 7% a cierre del ejercicio anterior, que hacía 40 años, ¿no?, que no se situaba la inflación en ese nivel, y en el caso del área euro, pues igualmente, ¿no?, conviviendo con unas tasas francamente elevadas, ¿no? Las perspectivas que nosotros barajamos en estos momentos y que de hecho acabamos de revisar al alza, bueno, pues lo que dibujan es, como se ve en estos dos gráficos, una moderación en ambas geografías, ¿no?, que, bueno, pues provocará, ¿no?, que al menos en la primera mitad del ejercicio, también por este efecto base y por esa continuidad de todas estas tensiones que esperamos que se mantengan estos primeros meses del ejercicio, pues comience progresivamente a moderar a partir de la segunda mitad, ¿no? En cualquier caso, pues esperamos unas tasas igualmente en media anual elevadas y por encima, ¿no?, de lo que estábamos acostumbrados a observar hasta ahora, ¿no? El problema, como mencionaba justo antes, ¿no?, en Estados Unidos se juntan, bueno, pues no solo los temas y las presiones energéticas, los precios energéticos, no solo los problemas de la oferta, que mencionábamos también con anterioridad, con esos problemas de los cuellos, sino también la presión de la demanda, ¿no? Aquí vemos ilustrado, ¿no?, cómo se ha recuperado incluso no solo el nivel previo a la pandemia, sino también el nivel tendencial que observábamos antes del estallido o de la irrupción, ¿no?, de la COVID en nuestras vidas. Y eso, en definitiva, lo que revela, ¿no?, es un sobrecalentamiento, ¿no?, de la demanda, que es uno de los motivos, junto con la situación del mercado de trabajo, que ha derivado, ¿no?, a la toma de esa decisión por parte de la Reserva Federal de comenzar a retirar e incluso a acelerar toda esa retirada, ¿no?, de estímulos desplegados para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia, ¿no? Respecto al mercado laboral, dos son los elementos, ¿no?, que justifican esa retirada, ¿no?, ese sobrecalentamiento, esa no necesidad ya de acompañar, ¿no?, con estímulos como los que veníamos observando hasta ahora, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con ese traslado, cierto traslado de incremento de los precios a los salarios, y ahí, bueno, pues hay diferentes estadísticas, ¿no?, que revelan efectivamente ese contagio o esa espiral tan temida para la recuperación, que incluso podría extenderse en los próximos meses, a juzgar por encuestas que bueno, pues revelan qué es lo que esperan los diferentes agentes, ¿no?, que suceda, como digo, con los salarios, ¿no? En Europa, sin embargo, este problema no vemos que sea factible, no vemos que se vaya a producir. Es una de las conclusiones también a las que llega el propio Banco Central Europeo en uno de sus últimos boletines económicos, con lo cual la probabilidad de traslación de ese incremento de costes, ¿no?, a costes salariales, valga la redundancia, pues es una probabilidad bastante más baja, ¿no? Y el otro elemento que justifica la reacción es que, aun cuando el mercado laboral bueno, pues no se ha restablecido suficientemente, restablecido me refiero sobre todo en términos de la tasa de actividad o la tasa de participación, que es como se conoce allí en Estados Unidos, hay una proporción de población que puede retornar a la actividad con cierta rapidez,
bueno, pues esa rotación también que hay en aquellos sectores, ¿no?, más afectados por la pandemia y esa búsqueda de mejora de condiciones laborales, bueno, pues como digo, ha derivado, ¿no?, en que la Fed, ¿no?, decida retirar todos los estímulos de forma progresiva, ¿no? El elemento que, como decía al principio, sustentará el crecimiento, especialmente este ejercicio y los siguientes, y sobre todo en el caso de la Unión Europea, será el paquete de estímulos fiscales que desde Bruselas, desde la Comisión, se pretende desplegar, ¿no? Son los llamados Next Generation EU, que como sabéis, bueno, pues están comenzando a desembolsarse entre los diferentes Estados miembros que van cumpliendo con una serie de hitos marcados por la propia Comisión Europea y que, aun cuando el plazo de ejecución de dichos fondos se extiende hasta el 2026, pues la mayor parte del impacto pensamos que se concentrará especialmente este ejercicio y el que viene, ¿no? En el caso de Estados Unidos, el enorme esfuerzo desplegado en los años precedentes, 2020 y 2021, hará que muy probablemente este componente pues, no contribuya al crecimiento simplemente por una comparación con el extraordinariamente alto, ¿no?, impulso que realizó en los años anteriores, ¿no? Japón es otro de las evidencias, ¿no?, de despliegue de impulsos fiscales muy significativos que veremos si realmente estimula el crecimiento que se espera, ¿no?, para esta otra geografía. Con lo cual, 4 conclusiones principales, ¿no?, sobre lo que acontece, ¿no?, en el entorno económico global. 1, un intenso crecimiento esperado para el 2022 y 2023, aun cuando se produzca una ralentización, seguirán casi todas las economías desarrolladas creciendo por encima de su potencial. Hay una serie de riesgos a la baja y ahí destacar la pandemia, los cuellos de botella que nos seguirán acompañando, aunque remitiendo poco a poco, y sobre todo los riesgos geopolíticos, ¿no?, que son otros de los que ganan tracción o que hacen esa aparición de forma más contundente en la escena, en tanto y cuando puedan presionar al alza los precios del gas, la inflación general y que perturben, ¿no?, la recuperación económica. 2, esas restricciones a la actividad, ¿no?, que tendrán esos cuellos de botella, como decíamos, y esas tensiones inflacionistas, especialmente en Estados Unidos y también en el área euro. Es verdad que en el área euro, como decía, más con mayor procedencia, ¿no?, del componente energético, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos. Una inflación, ¿no?, que sí que vemos, en tercer lugar, que se traslada a incremento de salarios, cosa que no sucede en el caso europeo por ese mayor tensionamiento del mercado laboral estadounidense y que por la conjunción de todo ello pues, ha derivado, ¿no?, en que la Fed haya anunciado esa retirada de estímulos monetarios, ¿no? Y un cuarto punto que tiene que ver con el impulso fiscal que se va a desplegar, especialmente en el área euro, este ejercicio y el que viene, que apuntalará el crecimiento de la inversión o todos los componentes relevantes para el crecimiento económico previsto para este y el próximo ejercicio. Cedo la palabra a Rui para que haga un repaso, ¿no?, de la reacción de los bancos centrales y luego yo retomaré con la situación rápida de la economía española. Gracias, María. Bueno, como ha dicho María, la expectativa es que el crecimiento económico y la inflación y precisamente sigan por encima de su potencial para 2022 y 2023, pero es verdad que vemos nosotros y en general parte de las casas de análisis, incluso los propios bancos centrales, esa normalización del nivel de inflación ya entrando el año de 2023, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que hemos visto en términos de tipos de interés desde el inicio del año, ¿no?, comparado con lo que teníamos? Hemos visto que los mercados, con este continuado repunte de la inflación precisamente en Estados Unidos, se han preocupado y han pensado que habría la posibilidad que la Reserva Federal acelerara su salida, y eso hablaremos ahora un poco qué consiste esa salida, y con eso lo podemos ver claramente, lo tenéis señalado en los tipos a 2, 3, 5, incluso 10 años,
que claramente han subido y mucho en estos primeros 20 días del año. Ya venían subiendo el año pasado y han subido de forma sustancial en este inicio del año. En el caso del área euro, la reacción es la misma, como podéis ver también ahí señalado, los tipos de la deuda pública alemana en todos los plazos han subido, menos, con menor intensidad que en Estados Unidos, también por el motivo de que la inflación y que vemos en el área euro es menor, entonces la probabilidad de que el Banco Central Europeo haga algo en el corto plazo también es menor. O sea, en este sentido, lo que nosotros pensamos es que fijaros, aquí tenemos nuestras perspectivas de tipos tanto para la Reserva Federal como para el Banco Central Europeo. Fijaros que nosotros para el Banco Central Europeo no pensamos que el banco vaya a empezar a subir tipos antes de finales de 2023 y eso, los años, estamos a día de hoy, y esto implicaría, por supuesto, que los tipos de la deuda pública siguiesen esta tendencia alcista, pero de forma muy moderada, como podéis ver ahí, tanto para Alemania como para España y para Italia igual, o sea, esta tendencia de subida, pero siempre con bastante moderación. Y en el caso de Estados Unidos, ahí sí pensamos que la Reserva Federal subirá por lo menos 3 veces los tipos este año y después de la rueda de prensa de ayer por parte de la Reserva Federal, pensamos incluso que podremos pasar a tener 4 subidas de este año. No nos ha dado tiempo para cambiarlo, pero pensamos que sí, que este año podríamos tener ya 4 subidas, pero no vemos motivo, por lo menos por ahora, para que la Reserva Federal tenga que ser mucho más agresiva. Para los que habéis seguido ayer los mercados, sabéis que durante la rueda de prensa que ha dado el presidente Powell tras la decisión, el mercado se ha puesto un poco más negativo porque el presidente ha dejado abierta esa posibilidad de que la Reserva Federal efectivamente tuviese que hacer más si las presiones inflacionistas fuesen más allá. Como ya ha comentado María, nosotros a día de hoy no vemos motivo para que la Reserva Federal lo tenga que hacer. Es posible, por supuesto, todo es posible, pero creemos que con el continuar del año y con la moderación que deberíamos ver en la inflación, eso permitirá que la Reserva Federal siga subiendo los tipos, pero también de una forma bastante moderada. Entonces, y esto lo que nos llevaría es que los tipos de la deuda pública americana del 1,80 que están a día de hoy llegasen a finales de año en torno al 2% y después subiesen un poco más en el año siguiente, pero siempre de forma bastante moderada porque el nivel terminal de tipos de interés a día de hoy es mucho más bajo que fue en el pasado, justo porque el crecimiento económico global y la inflación a medio y largo plazo son también más deprimidas, ¿no? Dicho esto, se habla mucho de quantitative easing, de quantitative tightening, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, solo para hacer un pequeño repaso de cómo funcionan estos mecanismos de política monetaria no convencional y después ya entrar a donde nosotros creemos que podría llegar la Reserva Federal en términos de disminuir el tamaño de su balance, ¿no? Entonces, política monetaria no convencional. ¿Por qué se llama no convencional? Porque la política convencional por parte de los bancos centrales es subir o bajar los tipos de interés de referencia y con eso influenciar la cantidad de crédito que existe en la economía, ¿no? Si yo subo los tipos, el crédito es más caro, yo disminuyo la cantidad de crédito. Si yo bajo los tipos, el crédito es más barato, yo incremento la cantidad de crédito. Existen otros mecanismos como los coeficientes de reserva, etcétera, etcétera, pero vamos, esto es el principal. ¿Qué es lo que pasó en la crisis financiera? Bueno, para los que sabéis, en la crisis financiera hemos llegado a un momento en que los tipos de interés se fueron a cero. O sea, ya muy difícilmente podríamos bajar los tipos del cero. Es verdad que algunos bancos centrales, entre ellos el Banco Central Europeo, sí han bajado los tipos por debajo de cero, pero el impacto que eso tiene en la concesión de crédito ya es muy diminuto, para no decir prácticamente nada. Entonces, ¿cómo puedo yo estimular la economía siendo un banco central en este entorno? Bueno, lo que puedo hacer es intentar incrementar el crédito o la actividad económica
incrementando el precio, el valor de los activos. ¿Cómo hago yo eso? Comprando activos. Y eso es justo lo que el Banco Central ha hecho. O sea, el Banco Central, hablando aquí de este caso de la Reserva Federal, pero el Banco Central Europeo ha hecho lo mismo, el Banco Central ha empezado a comprar deuda pública. Bueno, otras cosas también han comprado, pero vamos a asumir que es solo deuda pública en este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Cuando yo incremento, o sea, compro deuda pública, la estoy quitando del mercado, lo que estoy haciendo es incrementando, por un lado, las reservas que tienen los bancos, porque yo compro directamente a los bancos se quedan con más reservas, entonces tienen un mayor incentivo para prestar porque tienen muchas más reservas. Y dos, por otro lado, estoy quitando esa deuda, entre comillas, de circulación, lo que quiere decir que otros inversores, como en este caso un fondo de pensiones, se ve obligado a cambiar, obligado, entre comillas, a cambiar esa deuda pública por algo que le da menos, que son depósitos. La otra opción que estos inversores tienen es coger un activo de mayor riesgo. Y eso es lo que pasa. Entonces, si yo voy quitando, yo Banco Central voy comprando activos de bajo riesgo y eso lo que hará es que empujará todos los inversores hacia activos de mayor riesgo, ¿vale? Entonces, esto teóricamente el efecto es no solo incremento el crédito a través de la creación de mayores reservas en el sistema bancario, pero también incremento la riqueza teórica de la economía, principalmente, por supuesto, de las familias. Y esto llevaría teóricamente a mayor consumo, mayor inversión, etcétera, etcétera, mayor actividad económica, ¿vale? Entonces, esto es lo que pasa cuando hacemos quantitative easing. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el QT? El quantitative tightening es justo al revés. Yo aquí llega un momento en que ya creo que la economía va bien, no necesita más estímulo, entonces empiezo a quitar este exceso que he puesto. Entonces, ¿qué hago? Hago justo al revés. Dejo de comprar esa deuda pública o dejo de reinvertir cuando venza la deuda que tengo en mi balance o, en última análisis, voy vendiendo lo que tengo en mi balance para el mercado. Entonces aquí lo que hago es justo al revés, voy quitando reservas del sistema, quitando las reservas a los bancos y esto se supone podría tener un efecto algo tensionador de la actividad económica. Dicho esto, ya sea a través de quantitative tightening o ya sea a través de subidas de tipos de interés, normalmente si una economía está en un punto de actividad buena, con crecimiento económico potente, con inflación, etcétera, esta subida de tipos sirve para moderar ese crecimiento, pero no tiene por qué tener un impacto demasiado negativo en la economía. Hay un momento que sí tiene, cuando sube demasiado los tipos, pero ese momento no sabemos cuál es. Llegamos a un momento que ya es demasiado, pero desafortunadamente no se sabe cuál es. Y eso es lo que ha pasado siempre en expansiones y recesiones anteriores. Entonces aquí lo que hago es eso, es voy retirando reservas del sistema y voy apretando el cinturón a ese mayor liquidez, mayor crédito que tengo. Para que tengáis una idea, son los últimos datos que tenemos del balance de la Reserva Federal, ahora en enero. Entonces, el balance de la Reserva Federal, como podéis ver, ha ido de menos de $1 billón antes de la crisis financiera y ha ido creciendo, creciendo. Hubo un momento ahí durante 2018-2019, hasta inicios de 2020 prácticamente, que el balance disminuyó ligeramente, pero después con la crisis del COVID, vamos, ha explotado, ya digamos así, y estamos ahora en casi $9 billones de balance, ¿vale? Reservas en el sistema bancario. Fijaros, las reservas del sistema después de la crisis financiera llegaron a ser más de $2,5 billones, bajaran hasta en torno a $1,5 billones en 2019, en el verano de 2019, y a partir de ahí el Banco Central ha empezado a incrementar a través de las reservas justo antes de la crisis, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque a día de hoy, con las normativas que tenemos bancarias y con la forma que los bancos tienen de financiar entre ellos y con la reserva, y con el Banco Central, es necesario mantener un nivel elevado de reservas en el sistema. ¿Cuánto es el mínimo de reservas hay que mantener? Por lo menos ese 1,5 billones, ¿vale? Estos son estimaciones también por parte de la Reserva Federal, pero como podéis ver, a día de hoy tenemos prácticamente 4 billones. Entonces, aunque la Reserva Federal quite reservas, hay muchas reservas que quitar antes de llegar a ese mínimo. ¿Cómo podemos saber que eso es un mínimo? Fijaros, aquí lo tenéis.
el gráfico de la izquierda os da los Fed Funds, o sea, la tasa directora de la Reserva Federal, y eso en azul, y en rojo tenemos la tasa repo, ¿no? La tasa media de refinanciaciones de un día que los bancos cobran entre ellos. ¿Qué es lo que ha pasado? Justo en septiembre de 2019 vemos ahí un momento de mucho estrés en el mercado, ¿vale? En que la tasa se fue por encima del 5%. Y eso es, podéis ver en el gráfico de la derecha, justo cuando las reservas llegan a ese patamar de 1,5 billones de dólares, ¿vale? A partir de ahí, la Reserva Federal empezó otra vez a incrementar las reservas justo porque habíamos llegado a ese límite. Con esto lo que quiero decir es que tenemos amplio espacio para reducir las reservas sin que eso suponga un problema en el mercado interbancario, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, el ritmo de reducción de las reservas, fijaros que nosotros lo tenemos aquí dibujado en el gráfico de la derecha, nosotros pensamos que será incremental, o sea, dejará, y lo anunció así también ayer la Reserva Federal, dejará de incrementar el tamaño de su balance en inicio de marzo y después nosotros queremos que durante el próximo año, no tiene que ser necesariamente en abril, nosotros lo tenemos en el tercer trimestre, a partir del tercer trimestre, el balance empezará a disminuir. ¿Podrá ser un poco antes? Sí, pero vamos, empezará a disminuir a un ritmo relativamente moderado, ¿vale? Vamos, y aquí, por supuesto, la Reserva Federal alineará esa reducción con lo que ellos consideren necesario, ¿no? Dicho esto, esta reducción de balance en el pasado no ha tenido necesariamente un impacto negativo en la economía y ni mucho menos en los tipos de interés. Fijaros, el gráfico de la izquierda otra vez el balance de la Reserva Federal y el gráfico de la derecha tenemos tres cosas, ¿vale? Por un lado, el cambio en las reservas, que es lo que tenéis en naranja. Por otro lado, los tipos de interés de la Reserva Federal, que son lo que tenemos en azul. Y por otro lado, el tipo a 10 años de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos es que cuando el mercado empieza a descontar que la Reserva Federal va a empezar a subir tipos de forma más contundente, que fue ahí en septiembre de 2016, el tipo a 10 años americano sube y se mantiene en un nivel más elevado. Y esto lo que pasó ya sea con las reservas subiendo o las reservas bajando, ¿vale? Después lo que vemos también es que conforme los tipos van subiendo, el tipo a 10 años no cambia, las reservas después empiezan a disminuir y fijaros, el tipo después tiene ahí un gran cambio a finales de 2018, pero eso no necesariamente porque las reservas estaban disminuyendo, pero porque en ese momento ya se pensaba que la Reserva Federal había subido demasiado los tipos de interés, ¿vale? Y si os acordáis, en 2018 tuvimos una gran corrección en las bolsas, con el S&P cayendo en torno a un 15%, justo porque la gente estaba preocupada con esas subidas tan intensas. Y eso llevó después a que la Reserva Federal en inicios de 2019 empezara otra vez a bajar tipos, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no tenemos por qué tener un impacto muy negativo solo porque el Banco Central va a bajar, va a disminuir el tamaño de su balance. Aquí es mucho más importante qué expectativas tengo yo para la economía y si pienso que los tipos de interés que tengo a día de hoy son demasiado elevados o no para esas expectativas de crecimiento económico. Mientras eso sea así, no hay por qué tener un impacto demasiado negativo ni en la economía, por un lado, y por otro lado tampoco en los mercados financieros. Y aquí, fijaros aquí, el gráfico de la derecha, tenemos las expectativas, ¿vale? Aquí, perdonar que ya sé que no es tan sencillo de verlo, pero el Fed Funds es esa línea azul clarita que va subiendo. Después, las expectativas de tipos a corto plazo, o sea, pero a largo, o sea, lo que quiero decir es, por ejemplo, esa línea verde lo que tenemos es la expectativa de tipos a un año dentro de 9 años, ¿vale? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo ve el mercado los tipos de interés de corto plazo de aquí a más tiempo? ¿Qué es lo que suele pasar? Conforme los tipos de interés van subiendo, las expectativas se mantienen más o menos
estables, y después llegamos a un nivel de tipos de interés que el mercado considera que es demasiado para la actividad económica y para la inflación que tenemos, y las expectativas se desploman, que es justo lo que podéis ver ahí a finales de 2018. Y después se mantienen otra vez más deprimidas y después, por supuesto, ya hemos entrado en la crisis a partir del año. A día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos esas expectativas, como podéis ver al final, la línea amarilla, la línea gris y la línea verde han empezado a subir, aunque la Reserva Federal no haya tocado tipos. ¿Por qué? Porque el mercado ya está descontando que la Reserva Federal va a subir tipos, que es lo que ha indicado, ¿vale? Entonces, con todo esto, y después entraremos, tenemos de aquí a 2 semanas una masterclass justo sobre qué impacto tienen todo esto en los activos financieros, pero lo que queremos decir a día de hoy y aquí con María es que este cambio en la política monetaria de la Reserva Federal viene ¿por qué? Porque la economía ha mejorado, porque las expectativas de inflación han mejorado, pero creemos que a día de hoy no es tensionadora lo suficiente para provocar daño en la economía americana. Desde luego, porque la forma, la potencia de crecimiento a día de hoy es muy elevada. En el caso del Banco Central Europeo, no vamos a entrar en él hoy porque no creemos que el Banco Central Europeo tenga ningún motivo para tensionar las condiciones financieras, por lo menos hasta bien entrado el año de 2023. Por eso, a día de hoy, no entramos aquí en más detalles. María, te dejo con la economía española. Muchas gracias, Rui. Pues intentaré hacer un repaso rápido de cuál es la situación, ¿no? Como decía Rui, en Europa la situación es francamente diferente y dentro de Europa, en España, más todavía, ¿no? España es verdad que es de entre las economías grandes, ¿no? del área euro la que se ha quedado más rezagada en cuanto a la recuperación. Es verdad que esto se justifica en cierto modo, ¿no? Por la especialización que tiene en aquellas actividades económicas que se han visto más negativamente afectadas como consecuencia de las restricciones. Pero bueno, eso sí que es verdad que en un año como este, ¿no? En el que parece que empezamos a superar ya los estragos de la pandemia, bueno, pues nos permitirán ser una de las economías que más crezca, ¿no? Y ahí están las diferentes perspectivas económicas, no solo las nuestras, que las recogemos en este cuadro macro, sino que también son compartidas, ¿no? El otro día comentábamos, los del Fondo Monetario lo tenéis en la primera diapositiva, también la Comisión Europea nos ve como una de las economías que más crecerá este ejercicio, ¿no? Tiene mucho camino por recortar para restablecer, ¿no? ese nivel previo a la pandemia, ¿no? ¿Cuáles serán los vectores de crecimiento para este ejercicio? En primer lugar, el consumo, ¿no? Sabéis que el consumo tiene un peso muy relevante en el conjunto de la economía española. Es verdad que hasta ahora había reaccionado de forma más bien tímida, pero los datos que hemos conocido de noviembre del comportamiento de las ventas minoristas nos hacen ser optimistas en cuanto al comportamiento que sería esperable que dibujase este principal componente en los próximos meses, ¿no? Y aquí los fundamentales que tienen que ver con el ahorro acumulado y esa propensión alta a consumir que exhiben los hogares españoles, bueno, nos hace pensar, como digo, que este sea uno de los vectores del crecimiento para el próximo año. Es verdad que la inflación, por volver al tema, ¿no? que comentábamos antes, puede distorsionar ese buen comportamiento, ¿no? En tanto y cuando, bueno, pues ese incremento de precios no se traslade en incremento de los salarios y por lo tanto refuerce esa capacidad de poder adquisitivo de los hogares, el consumo podría verse afectado muy negativamente, ¿no? Un ejercicio que hemos hecho recientemente pues cuantifica esa merma o esa sensibilidad a la baja o ese shock a la baja de casi un punto porcentual versus el 5% que tenemos contemplado en nuestras previsiones. En cualquier caso, será un crecimiento robusto si se materializa y uno de los elementos o los componentes más importantes en cuanto al el apuntalamiento, ¿no? de esa mayor recuperación esperada para este ejercicio. El segundo componente sobre el que hay bastante esperanza es el que tiene que ver con la inversión, ¿no? La inversión hasta ahora estaba siendo más modesta, probablemente porque esperaba el despliegue de los fondos europeos, los Next Gen a los que antes me refería, y en este sentido, bueno, España está bastante bien posicionada. Es el primer país europeo que ha recibido
los primeros tramos de estos fondos y está lista, ¿no?, para hacer esa carrera de fondo en ese pistoletazo de salida, ¿no? También los fondos, respecto de su economía, son los que mayor porcentaje representan, ¿no? Con lo cual la esperanza en el apuntalamiento del crecimiento está fundada en estos dos elementos, ¿no? Ahora bien, es necesario acelerar el ritmo, ¿no?, si queremos que efectivamente los fondos apuntalen el crecimiento, al menos este ejercicio, ¿no? Sabéis que mencionaba antes que hay tiempo hasta el 2026, pero convendría acelerar y tratar de apretar mucho más el acelerador para que estos fondos sean otro de los elementos más que apuntalen el crecimiento para este ejercicio. En estos momentos, con el seguimiento que vamos haciendo desde AFI de las convocatorias que van saliendo y los componentes, las palancas a las que hacen referencia y los importes, bueno, pues estamos lejos de ese nivel presupuestado, tanto del ejercicio anterior, que el año pasado, bueno, pues fue bastante testimonial lo que se pudo ejecutar, según nuestras estimaciones, como lo esperado para este ejercicio. Estamos en el arranque del año y la esperanza, como digo, está depositada también en estos fondos, ¿no? Y el tercer vector de crecimiento pues procederá del sector exterior, ¿no? Ya el 2021 el comercio internacional de bienes, las exportaciones mostraron un extraordinario crecimiento y exhiben, en definitiva, esa ventaja competitiva de buena parte del tejido productivo. Se extiende no solo a aquellos sectores turísticos y agroalimentarios, sino otros muchos, como por ejemplo el que veis, si alcanzáis a ver, disculpad que a lo mejor se ve pequeño, ¿no?, en el gráfico de la izquierda, el sector automovilístico, pero ojo, porque este también es uno de los más sensibles a los cuellos de botella, ¿no?, con lo cual una ralentización, un problema mayor en estos elementos, pues podría ralentizar las buenas perspectivas que hay también depositadas en la exportación de bienes. Desde luego que el que sí que esperamos que reaccione de forma mucho más positiva de lo que lo ha hecho hasta ahora es la comercialización de servicios turísticos, ¿no? Los flujos que cabe esperar recibir este ejercicio lograrán restablecer alrededor del 60-70% de la capacidad que tiene en definitiva nuestro sector para recibir turistas extranjeros. ¿Cuáles son los puntos de apoyo, ¿no?, que nos hacen ser optimistas respecto de estas perspectivas? Quizá el primero, ¿no?, si nos fijamos en otros, tienen que ver con bueno, pues la alta receptividad y la eficacia que en definitiva está demostrando la vacuna, ¿no? La mayor transmisibilidad de Omicron, estamos viendo que al final se refleja en una menor gravedad de la enfermedad y eso al final se traslada en menores restricciones y el avance de la tercera dosis, las dosis de refuerzo en España, está siendo muy elevada, ¿no? Otro de los puntales, ¿no?, es la recuperación del empleo, ¿no? Esta misma mañana conocíamos los datos de la EPA, cierran un año extraordinariamente bueno, el empleo al final se ha recuperado mucho más rápido que la actividad, ¿quién nos lo iba a decir? Si lo comparásemos con anteriores crisis, como justo la inmediatamente anterior, ¿no? La recuperación del empleo y por lo tanto el mantenimiento de rentas será otro de los puntales, ¿no?, de la recuperación, a cuando alguna parte del empleo creado hasta ahora, bueno, pues no haya sido lo productivo que sería deseable. Desde luego que la productividad será, el avance, las ganancias en productividad será lo que sería esperable que sucediera este ejercicio y en esto es donde debe contribuir también los fondos, ¿no? La reforma del mercado de trabajo es otra de las novedades que tenemos encima de la mesa. Sabéis que se aprueba en los próximos días si no hay cambios respecto al texto y en este sentido, bueno, pues una de las principales novedades tiene que ver con la limitación del uso de la contratación temporal que en todo caso de prosperar, bueno, pues contendrá el ritmo de creación de empleo que hemos observado hasta ahora, ¿no? La mayor parte de la creación de empleo y de la destrucción también, ¿no?, tiene que ver con esta modalidad contractual y en tanto y cuando, pues gracias a esta y otra serie de factores, era escaso el esfuerzo que teníamos que hacer en crecimiento de actividad económica para asistir a un incremento del empleo, pues probablemente su umbral de creación de empleo, como reflejamos en el gráfico de la derecha, tenga necesariamente que crecer en un escenario como el que mostramos ahora, ¿no?
Esto es lo que mencionaba con respecto a la productividad, que desde luego será el año en el que cabría esperar un avance en este sentido para restablecer en términos de actividad económica los niveles previos a la pandemia. Y luego el otro elemento de apoyo en unas perspectivas, ¿no? Como decía Ruiz, de momento no próximas, pero que sí que esperamos que en algún momento empiece a suceder ese temido incremento de tipos. Bueno, pues desde el punto de vista de la sostenibilidad de deuda, otro elemento para la confianza tiene que ver con la estrategia que ha desplegado hasta ahora el Tesoro, ¿no? Muy acertada en nuestra opinión, en tanto y cuando ha aumentado la vida media de la deuda, no solo del stock en circulación, sino también de las nuevas emisiones, y esa reducción tendencial, ¿no?, hacia la reducción, ¿no?, de los tipos, ¿no?, del coste medio de la deuda, que, bueno, pues aunque, como digo, en los escenarios en los que barajamos a un horizonte más amplio, podamos observar un incremento significativo, ¿no?, de este coste, bueno, pues la garantía de que se materialicen esos crecimientos de la actividad económica como esperamos y esa progresiva reducción del déficit público, pues debería devolvernos a un nivel, ¿no?, menor, ¿no?, en términos de deuda pública sobre PIB, que el que tenemos en estos momentos. En cualquier caso, está abierto el debate sobre las reglas fiscales, que como sabéis el año que viene, en el 2023, se acordará, y este es uno de los elementos que probablemente se revise al alza, ¿no? Es francamente inalcanzable, ¿no?, restablecer este indicador al orden del 60%, ¿no? Con lo cual, me quedo aquí porque veo la hora y creo que nos hemos pasado un poquito. Me gustaría dejar tiempo para dudas, preguntas. Ya durante la intervención de Rui he visto que se trasladaban algunas a través del chat, y si os parece, pues empezamos a contestarlas, ¿no? Había una primera que yo había apuntado, ¿no?, de Jorge Antón Sanz, que tiene que ver con los cuellos de botella, ¿no? ¿Qué pensamos, o sea, por qué se han provocado estos problemas, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas que hay respecto a los mismos? Y sobre todo, ¿en qué momento pensamos que pueden disiparse, ¿no?, pueden desaparecer? Bueno, lo comentaba justo cuando pasaba por esta diapositiva, ¿no? Muy recientemente, viendo que estos problemas, ¿no?, nos van a acompañar durante los próximos meses, como lo han estado haciendo, sobre todo en la segunda mitad del año pasado, pues vimos la necesidad de desarrollar un indicador sintético, ¿no? Este indicador al final congrega a más de 80 indicadores que al final confluyen, ¿no?, y que definen, ¿no?, qué es lo que está sucediendo con estos problemas que ha ido evidenciando la oferta, ¿no? Al final nosotros preferíamos clasificarlos en 7 grandes bloques, ¿no?, que explican un poco, Jorge, qué es lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con los costes de transporte, ¿no? Ese incremento tan significativo de la demanda y la dificultad de la oferta para reaccionar, bueno, pues hacía que en un contexto de escasez, ¿no?, de fletes, ¿no?, transitando por todas las partes del mundo, pues presionase al alza los precios, ¿no? Ahí teníamos diferentes indicadores que a lo largo del mundo, ¿no?, pues nos reflejaban ese tensionamiento, ¿no? Este es verdad que es uno de los elementos, como mencionaba antes, que se ha relajado recientemente, ¿no?, y que cabría esperar que poco a poco empiece a remitir, salvo las tensiones que puedan proceder de China, con esa política cero que mencionaba antes y ese confinamiento o cuarentenas de trabajadores de puertos que pueda distorsionar el buen comportamiento de este comercio, ¿no? El otro gran bloque, ¿no?, de indicadores tiene que ver con los costes de producción, energía, materias primas, que mencionamos antes, ¿no?, sobre todo a partir del mes de mayo, junio del año pasado, por efectos base que mencionaba también Beatriz en otro sentido, ¿no?, relativo a inflación, ¿no? Veíamos cómo efectivamente era otro de los elementos que distorsionaba el buen funcionamiento de las cadenas globales de valor, y al final se trasladaba, ¿no?, en algunos casos a los precios pagados por los productores, ¿no?, que es otro de los grandes bloques que reflejábamos ahí en cuanto a lo que es la oferta, ¿no? Hay 4 bloques adicionales que tienen que ver con los inventarios, las existencias, los stocks acumulados. En una primera fase, cuando la demanda reaccionó de forma extraordinariamente positiva, la oferta tiró de esas existencias, y el agotamiento de muchas de esas, bueno, pues lo que hizo fue
dificultar bueno, pues esa reacción, ¿no? Para restablecer esos stocks y hacer atender, ¿no? A ese incremento de demanda, ¿no? Hay otros dos bloques que tienen que ver con la situación del mercado de trabajo, tanto en coberturas de vacantes como en capacidad de absorber puntas de trabajo por los trabajadores, y en este sentido, pues los tensionamientos que hemos visto en algunas partes del mundo, al que antes me refería, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ¿no? Tensionamientos en el mercado de trabajo, pues ha dificultado también, ¿no? O sea, esa alta rotación de trabajadores y dificultad de cobertura de vacantes, pues al final entorpecía la capacidad de reacción de la oferta a la demanda. Y al final esto se traducía en incrementos de los tiempos de entrega, dilatación de los mismos, ¿no? Que, pues en definitiva, todos ellos en conjunto explicaban ese tensionamiento, como veis en el gráfico de la izquierda, que de momento lo seguimos viendo muy tensionado y que nosotros esperamos que gradualmente comience a remitir en los próximos meses. Las encuestas sobre el mantenimiento de estos riesgos aluden a que muy probablemente nos acompañen hasta la segunda mitad, ¿no? Cada vez son más los que piensan que estos problemas nos van a acompañar en todo este ejercicio, aun cuando, bajo nuestro punto de vista, el máximo es probable que lo hayamos alcanzado ya o que estemos ahora mismo en él. Eso como respuesta a Jorge, no sé si quieres añadir algo. No, yo solo para añadir lo que ha dicho María, yo lo que diría aquí es que esto comparado con crisis anteriores, tenemos una gran diferencia. Es que en crisis anteriores, como ha dicho María, con la destrucción de empleo se destruye mucha demanda. Y en esta vez no ha sido así porque hemos tenido un apoyo fiscal eh, enorme en todos los países. Entonces, al final hemos tenido mucho apoyo y la gente ha podido mantener en parte su poder adquisitivo. Eso por un lado. Dos, estando confinados y no pudiendo gastar mucho en servicios, hemos gastado mucho más en bienes. Hemos comprado muchas más cosas do que servicios y eso es un problema para las cadenas de suministro. Y tres, cuando confinamos el mundo en el inicio de la crisis, paramos de producir totalmente. Entonces, el mundo funciona o funcionaba hasta ahora de una forma que es cuanto menos inventario tenga, mejor, y cuanto más lo haga en el momento que me lo piden, mejor. Claro, pero el momento en que paro todo, cuando vuelvo a ponerlo en marcha, esto tiene muchos problemas. Entonces, eso ha sido otro de los problemas. Todo sumado ha llevado a lo que ha dicho María, todos estos otros problemas que hacen con que tengamos estos cuellos de botella a día de hoy, ¿no? Vale, luego veía, pero disculpad porque veía otra pregunta de Beatriz Camacho en relación a por qué pensamos que va a reducirse la inflación. Eso es. Bueno, aparte de los efectos base, como mencionabas tú también, ¿no? Nosotros lo que esperamos es que la energía, bueno, sabéis que la inflación son los incrementos interanuales de los precios, y aunque esperamos que, por ejemplo, el componente energético se mantenga tensionado en prácticamente toda esta primera mitad de año, incluso un poquito más, dadas las tensiones que estamos observando ahora mismo, que yo mencionaba antes, ¿no? En algunos de los factores que explican ese incremento, especialmente del gas. Bueno, pues es esperable que en la segunda mitad comiencen poco a poco a remitir en términos de tasas interanuales, ¿vale? El otro elemento que mencionabas también con respecto a Estados Unidos, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, la justificación hoy, ¿no? Lo que nosotros teníamos previsto, que al final hoy con el dato de PIB que se ha publicado, bueno, pues justifica también esa visión, ¿no? Que nosotros teníamos para este ejercicio, ¿no? Ese impulso de la demanda, especialmente de bienes, y dentro de los bienes, de bienes duraderos, que yo compartía justo antes otra diapositiva al respecto. Bueno, pues parece que comienza a moderarse o quedarse plana, ¿no? Eso mete menos leña en el fuego, ¿no? De las presiones inflacionistas de estos componentes, ¿no? Y esa recuperación mayor de los servicios, que también adolecen, ¿no? De un nivel de recuperación menor el que compara con aquellos que son bienes, ¿no? Bueno, pues lo que hace es destensionar o al menos moderar, ¿no? Plantear un escenario de inflación más moderado del que tenemos, del que teníamos hasta ahora, ¿no? Eso, como digo, es una justificación, ¿no? Que subyace a nuestras perspectivas y que hoy, en el día de hoy, la propia publicación del PIB, ¿no? Advertía, ¿no? De que ese consumo de los hogares empieza a mantenerse flat, empieza a situarse, o sea, o a estabilizarse, y empiezan a crecer algo más los servicios, ¿no? Eso, la combinación al final
se traduce en una moderación de inflación que en definitiva es lo que subyace a nuestras perspectivas, ¿no? A otra. A ver, solo para añadir a lo que ha dicho María, ¿por qué Beatriz hablaba de que la inflación se mantenga estructuralmente más elevada en el futuro? Yo aquí creo que eso no va a ser el caso porque, a ver, nosotros tenemos un mundo que está cada vez más envejecido. Entonces, ese mundo cada vez más envejecido consume cada vez menos. La gente mayor, por mucho que creamos que cuando seamos mayores vamos a viajar y hacer muchas cosas, no es así. La gente no hace eso. Eso por un lado. Segundo, siguiendo con lo que ha dicho María, yo tengo inflación si tengo capacidad para comprar o para pagar, digamos así, pagar cada vez más por los productos. Eso quiere decir que tengo que tener una subida de salarios constante por encima de la productividad de la economía. O sea, no basta que un año haya más gasto. No, para que yo tenga una inflación estructuralmente más elevada, pues tengo que tener todos los años. Y eso es algo que nosotros que pensamos que es bastante complicado. En términos de los márgenes de las empresas, a ver, hay dos tipos de inflación. Inflación porque existe una demanda muy potente y inflación porque la oferta es muy reducida. Entonces, inflación de oferta muy reducida es, por ejemplo, el choque petrolífero que tuvimos en la década de 70. De repente desaparece el petróleo, entre comillas, los precios se disparan, y esto tiene un impacto muy negativo en el consumo, por un lado, pero también en los márgenes empresariales porque los costes de la energía suben mucho. En el entorno que estamos a día de hoy, lo que estamos viendo es que sí es verdad que hemos tenido subidas de precios de bastantes componentes, pero esto viene con un incremento de la demanda muy potente. Entonces, las empresas están siendo capaces de trasladar ese incremento, algo de incremento que tienen en sus componentes, en sus materias primas, al producto final. Y eso es también el motivo por el cual tenemos inflación, porque yo soy capaz de trasladar ese precio. Si no hay trasladación de precio, no hay inflación. Y eso quiere decir que tengo un impacto muy negativo en los márgenes. ¿Cuándo puede empezar a tener un impacto más negativo en los márgenes? Cuando, por ejemplo, los costes salariales empiezan a subir de forma mucho más sostenida y mucho más intensa. Entonces, ¿con qué todo esto qué quiero decir? En un entorno de crecimiento económico muy por encima del potencial y en que todavía no vemos un problema de subidas de costes salariales, es poco probable que tengamos un impacto significativo en los márgenes empresariales, aunque en algunos sectores, por supuesto, sí que podría haber, pero en principio no vemos un problema significativo en los márgenes. Vale, había otra pregunta de Iván sobre si en 2022 lograremos recuperar el nivel previo a la pandemia. No, la respuesta rápida es no. A pesar de que nosotros en nuestras perspectivas no contemplamos que este año podamos crecer un 6%, no será, si se cumplen estas perspectivas, hasta el primer trimestre del 2023 cuando volvamos a situarnos en términos de actividad económica en los niveles del cuarto trimestre del 19, ¿no? Con lo cual, bueno, nos quedará un poco más de travesía por el desierto en este sentido, ¿no? Rafael preguntaba también por el precio de la vivienda, ¿no? Que no lo hemos mencionado. Es verdad que es otro de los elementos que está preocupando ahora mismo en el mercado y que ha derivado también a algunos reguladores, ¿no? A establecer medidas macroprudenciales, precisamente para evitar, bueno, pues un problema en el futuro, ¿no? Un problema en términos de estabilidad financiera, ¿no? Y no cometer, pues, excesos o problemas que sufrimos en la anterior gran crisis financiera, ¿no? En este sentido, bueno, un análisis que hacíamos a nivel global sobre todas las principales economías, bueno, pues sugería que quizá en el caso de Francia, Estados Unidos, ¿no? La evolución reciente sugería actuaciones o al menos alertas, ¿no? Respecto a la necesidad, como digo, de adoptar este tipo de medidas macroprudenciales, ¿no? Y de hecho, en algunos de ellos ya se están acometiendo, ¿no? Hay muchos países, sobre todo europeos, donde este tipo de políticas que son tendentes a contener especialmente la demanda y esa concesión de crédito, como por ejemplo establecimiento
de máximos de loan to values o máximos en debt to income, que al final son ratios, indicadores que permiten contener, como digo, la concesión de crédito hipotecario y por lo tanto contener la demanda y gestar una nueva burbuja inmobiliaria. Bueno, pues se han adoptado y de momento no hay tantos riesgos, ¿no? A que se precipite un problema como el que vivimos en su momento. En el caso de la economía española, por aterrizarlo, la situación es francamente diferente, ¿no? Y mucho más equilibrada que la que teníamos hace más de una década, ¿no? En la anterior crisis. Y de hecho eso es probablemente uno de los motivos que ha llevado al Banco de España a no adoptar de momento ningún tipo de medida al respecto. Es verdad que es el segmento de negocio bancario que más está creciendo en cuanto a crédito de nueva concesión, pero no hay evidencia de que bueno, pues esté concediendo de forma desequilibrada, ¿no? Y entendido esto, pues evolución de precios respecto a rentas de los hogares, niveles de apalancamiento, estamos francamente muy lejos de esos niveles. En cualquier caso, ¿qué es lo que esperamos para el precio de la vivienda este ejercicio? Pues que siga creciendo, ¿no? Un poco al calor también de la recuperación económica, restablecimiento de rentas, ¿no? Y he visto también otra pregunta de César, que si tenemos previsión sobre el mercado de microchips, pues hombre, no. Lo que pasa que esta misma semana también conocíamos otra noticia, ¿no? Procedente de Estados Unidos, que como sabéis la escasez que ha habido de estos mercados, de estos productos, ha derivado, entre otros productos, a que algunos países adopten medidas, ¿no? Pues a lo mejor más autárquicas, o medidas de desarrollo industrial o de producción industrial de este tipo de materiales, ¿no? Eso puede solucionar el problema de escasez y dar continuidad a la producción de la oferta, pero probablemente no sea acertado, ¿no? En tanto y cuando, bueno, pues volver a producir este tipo de bienes, ¿no? En países donde ya se había deslocalizado la producción, bueno, pues respondía a un aprovechamiento de menores costes, muy probablemente en otros países que, bueno, pues tensione a lo mejor más, ¿no? Ese efecto en precios o ese tensionamiento en precios de producción. Pero no tenemos una previsión sobre cuál va a ser la disponibilidad de microchips en el mercado. No, por lo que yo he estado mirando en general, los principales productores hablan de poder normalizar la producción a finales de 2022, inicios de 2023. Pero vamos, nosotros no tenemos. Efectos de segunda ronda de inflación en Estados Unidos, ¿no? Sí, Fernando, lo hemos evidenciado, ¿no? Con el incremento también de salarios bueno, no hemos traído ese gráfico, pero se produce sobre todo entre aquellos que rotan, ¿no? Dentro de un mismo sector, en sectores además muy afectados por las restricciones. Ha habido una huida o espantada, ¿no? de aquellos sectores que se han mostrado más inestables desde el punto de vista del empleo, ¿no? Como son los afectados por la pandemia, y esos efectos sí que los hemos visto, ¿no? De hecho, mencionaba yo antes también que son efectos que se pueden extender incluso en los próximos meses, ¿no? Si vemos, por ejemplo, encuestas en Estados Unidos, ¿no? Que anticipan, ¿no? Cuál sería la trayectoria de los salarios en los próximos meses. Con lo cual sí, y ese es uno de los elementos que ha derivado a replantear, ¿no? Esa aceleración de retirada de estímulos. Sí, yo creo que lo demás gira un poco en torno a lo mismo, con la transición energética de Europa, eh, pues mantener, ¿no? Todavía nucleares, ¿no? Clasificarlas como verdes es precisamente para contener todos estos efectos. Pero vamos, adicional que me hayan saltado de cuando yo creo que hemos contestado un poco a todo, así que si os parece, pues lo dejamos aquí, la documentación se os compartirá y encantados de tener ocasión de contrastar con vosotros en otro momento. Aprovecho para deciros, porque veía por ahí algún comentario que decía que el enfoque a lo mejor debería haber sido más macroeconómico. Entiendo que por macroeconómico es quizá más teórico. Os invito a que miréis, ¿no?
el contenido, ¿no?, de nuestro programa ejecutivo en Economía y Finanzas aplicado a la alta dirección, que se desarrolla desde aquí, desde AFI Escuela de Finanzas, y que seguro os ayudará a tener todas esas herramientas, ¿no?, que nosotros hemos tratado de describir rápido, ¿no?, cuál es nuestra visión sobre el mercado. Si queréis adquirir ese tipo de habilidades, tenéis la ocasión de cursar este programa ejecutivo. Y nada más, muchas gracias y que tengáis todos buena tarde o buen día, los que estáis al otro lado del océano. Muchas gracias.